14. ¿Cómo orar en lenguas con eficacia? Parece haber una necesidad en la Iglesia de una enseñanza práctica, de cómo orar en lenguas. Así que déjame darte una pauta básica que te ayude a fortalecerte en tu santísima fe, orando efectivamente en el Espíritu Santo. No es por el volumen alto o bajo de tu voz en oración. La gente se me acerca todo el tiempo a preguntarme, ¿cómo ora usted en lenguas, hermano Robertson? Simplemente les respondo, yo oro así, y luego les demuestro, orando calladamente en voz baja. ¿Pero usted no ora en voz alta? No, no siempre, les digo. Dios no es sordo. Por supuesto, que si oro en voz alta, tampoco se pone nervioso. Entonces alguien me preguntó, bueno, ¿y qué me dice de las lenguas de guerra? ¿Cómo es eso? Le pregunté y la persona me mostró casi gritando en lenguas. ¿Por qué grita de esa manera cuando está hablando con Dios? Le pregunté. Bueno, yo pensé que le estaba hablando al diablo. No, en 1 Corintios 14 2.2 dice que hablas a Dios. Aunque, si quieres, puedes orar en voz alta. Pero te digo que, tus amígdalas no aguantarán tanto tiempo ejecutando la quinta cantata de Bach. Reventarás tus amígdalas. Así que, hay un grupo que dice, no llegará a ningún lado con Dios orando en lenguas a menos que ore en lengua de guerra. Ellos claman y gritan en lenguas, pensando que se están dirigiendo al diablo. Pero el asunto no es que grites o susurres cuando oras en lenguas. No estás produciendo algo adicional en el reino de Dios gritando en lenguas en lugar de orar en lenguas en voz baja, porque es el Espíritu Santo quien nos da el lenguaje. Tú no lo has creado. Él lo ha creado. Y si el Espíritu Santo es el originador de la lengua, entonces siempre está llena de poder. Lo mismo sucede con la adoración. No interesa cuán alto o cuán bajo adores, sino cuánto rindes tu vida en cada palabra que declaras en adoración. No puedes verdaderamente adorar al Señor cuando tu mente está divagando en la calle analizando algún problema. Cuando recién empecé a viajar en el ministerio, salí a caminar de un lado a otro en mi habitación del motel, orando en el Espíritu Santo. Era todavía muy ignorante sobre la oración, así que oraba en lenguas tan fuerte como podía. Pensaba que al aumentar el volumen, hacía que mi oración fuese más poderosa. No había aprendido todavía que Dios no es sordo y que Él puede escuchar mi oración desde cualquier parte y en cualquier tono de voz. Después llegué a darme cuenta que en el momento cuando el lenguaje sobrenatural del Espíritu Santo sale de mi boca, se entrega a Dios. No hay ninguna diferencia si susurro o grito. Las palabras que salen de mi espíritu en lenguas todavía significan lo mismo porque estoy hablando con Dios. ¿Se requiere que una oración sea ferviente? Debes preguntarte, ¿qué pasa si no oro con el suficiente fervor al orar en el Espíritu Santo? Después de todo, ¿acaso Santiago 5:16 no dice, la oración ferviente y eficaz del justo puede mucho? Sí, dice eso, pero Santiago sí está refiriendo a la oración de fe en ese verso. La oración de fe ocurre cuando fijas tu vista en alguna montaña de tu vida y dices, montaña, muévete. Esa clase de oración ferviente puede mucho cuando posees la fuerza suficiente de carácter para mantenerte firme contra el infierno o cualquier otra oposición hasta que esa montaña se mueva. Pero si todavía no tienes la suficiente fuerza de carácter para hacer eso, orar en el Espíritu Santo te llevará al lugar donde puedes esperar hasta recibir tu respuesta. Así que realmente no importa si oras o no fervientemente en lenguas. Solo depende de lo que Dios esté haciendo en tu espíritu. Por ejemplo, algunas veces el Espíritu Santo se levanta con fuerza en mi espíritu cuando oro en lenguas y siento que estoy luchando contra algo. Pero cuando la fuerza de esa unción se incrementa, yo la dejo obrar. Confío en la dirección del Espíritu Santo, Él sabe sobre lo que estoy orando. Pero no dejo de orar, simplemente vuelvo a orar en voz baja. Orar hasta entrar en un estado de paz. En la iglesia que pastoreo en Tulsa, Oklahoma, nos reunimos regularmente para orar juntos. En estas reuniones de oración, los tengo siempre sentados y prácticamente pegados a la silla. No deben hacer ninguna otra cosa sino sentarse ahí a orar en lenguas. Con el pasar de los años, a algunas personas se les hacía difícil hacerlo porque su carne todavía estaba activa.
No podían ni siquiera sentarse tranquilos y orar en el Espíritu Santo por 2 horas sin moverse. Era obvio que no estaban muy familiarizados con ellos mismos o con el Espíritu Santo. Algunas veces cuando estoy orando entro a un estado de tal paz que simplemente me echo en el suelo por 2 o 3 horas. El silencio es tal, que no quiero ni siquiera moverme. En aquellos momentos, el Espíritu Santo empieza a enseñarme cosas de su palabra y las verdades que me revela parecen tan claras como el agua. Qué maravilloso es ese lugar en el Espíritu. Pero la mayoría de los cristianos no saben nada sobre el lugar de completa paz que puede ser alcanzado a través del orar en lenguas. Es porque nunca se quedaron el tiempo suficiente para poder familiarizarse con aquello. ¿Tiene algo en contra de pasearse mientras se ora en lenguas, hermano Robertson? No, no tengo nada en contra de pasearme y orar. Pero hay un tiempo para aprender disciplina en la oración, y para familiarizarse con el Espíritu Santo. Esto a menudo puede lograrse mejor manteniendo tu cuerpo lo más quieto posible mientras tu espíritu ora los misterios de Cristo en lenguas. La edificación no produce sensaciones. Muchas veces, las personas desean sentir algo cuando oran en lenguas. Por esa razón hago que la gente se quede quieta en una silla durante la oración que hacemos juntos, para ayudarles a ir más allá que la búsqueda de sensaciones. ¿Alguna vez has sentido algo cuando ora en lenguas, hermano Robertson? Oh sí, no me malinterpretes. Les doy la bienvenida a las emociones cuando vienen. De vez en cuando algo se acrecienta más y más en la oración hasta que finalmente es liberado en mi alma, y luego mis emociones claman, ¡wow! Pero no juzgo lo que estoy recibiendo basado en lo que siento. Solo continúo orando en lenguas, creyendo lo que la palabra dice, que me edifico a mí mismo. Las lenguas se originan en tu espíritu por el poder del Espíritu Santo. Las emociones son añadidas cuando las lenguas pasan a través del alma. Esa es la razón que si gritas o susurras en lenguas no hace ninguna diferencia el resultado de tu oración, si eres tú el que añadió las emociones. En mis primeros días de orar en el Espíritu Santo, pensé que tal vez no estaba orando con efectividad si no sentía el hormigueo en mis dedos o no llegaba a un alto estado emocional. Entonces pasé por un periodo de tiempo en el cual cada vez que oraba en lenguas, una guerra emocional ocurría en mi interior. Casi dejé de orar porque pensé que el cielo se había cerrado para mí. Estaba juzgando si estaba llegando al cielo o no a través de las emociones y si estaba o no experimentándolas en la oración. Ahora sé que la edificación no produce sensaciones. El orar en el Espíritu Santo es un paso más profundo que nuestras emociones. Las emociones pertenecen al reino de nuestra alma, pero el poder y la edificación pertenecen al reino espiritual. El Espíritu Santo hasta deja fuera a nuestro intelecto cuando oramos en lenguas. Ese es un gran golpe a nuestro orgullo carnal. Puede que oremos 3 horas en el Espíritu Santo sin que Dios nos deje saber acerca de lo que estábamos orando. Por ejemplo, una vez tuve una visión de México, y oré en el Espíritu, tratando de averiguar cuándo ocurriría esa visión. Molesté a Dios con eso, preguntándole por qué no me mostraba más acerca del avivamiento que había visto en la visión. Por favor, muéstrame qué reunión era la que yo vi, decía en mi oración. Muéstrame lo que tengo que hacer. Finalmente, una mañana mientras oraba, el Señor me interrumpió y me dijo: si te digo en inglés lo que he planeado para ti, simplemente lo arruinarás. Él estaba en lo cierto, porque más tarde cuando supe cuánto costaría llevar a cabo lo que él quería que yo hiciera en México, necesitaba mucho más edificación para poder sobrellevarlo. Así que el orar en lenguas es más profundo que la esfera de tus emociones. Sale de tu espíritu, el fundamento sobre el que descansa tu vida, es la parte de tu ser al que el Espíritu Santo fue enviado a alimentar, enseñar y edificar. Con esto no quiero decir que no vayas a disfrutar de emociones maravillosas. No obstante, la edificación es un proceso necesario por el cual eres transformado por la palabra que has escuchado, la palabra que establece el modelo para tu vida. El rol de la adoración. Entonces la edificación no incluye las emociones necesariamente. Si quiero emociones puedo adorar, porque esa acción fue diseñada para darme las emociones piadosas que necesito para mi edificación en la esfera del alma. En el medio de una prueba no puedes hacer nada mejor que adorar a Dios. La adoración te sostendrá, estabilizando tus emociones para atravesar la prueba victoriosamente. De todas maneras, no querrás solamente ser sustentado en medio de un problema, sino que querrás avanzar con Dios y librarte del problema. Esa es la obra del Espíritu Santo y es ahí donde la oración en lenguas debe hacerse, porque todo cambio permanente viene desde adentro.
Esa es la razón por la que Santiago dijo que tengamos por sumo gozo, cuando nos hallemos en diversas tentaciones, pruebas y aflicciones. Regocíjate en medio de tus aflicciones, debilidades y perplejidades. Solo gózate. Cuando fijas toda tu atención en Dios, ofreciéndole tus emociones de admiración y adoración al Padre, ese gozo estabilizará tu alma en el reino de las emociones, que es la parte que al diablo le gusta manipular en contra de ti. Descubrimientos personales a través de la adoración. Un prominente evangelista y amigo cercano, una vez fue llevado al cielo para visitar a Jesús. Mientras estaba ahí, Jesús le dijo: mi gente no me adora lo suficiente. El único tiempo que pasamos en alabanza y adoración es cuando estamos en la iglesia. Si esto es cierto, debe hacerse un cambio. La mayor experiencia con Dios que he tenido en mi vida, aparte de ver sanar a un ciego o un sordo, se llevó a cabo cuando estaba adorándole en privado con solo unos pocos presentes. Por ejemplo, anteriormente mencioné que poco después que fui bautizado en el Espíritu Santo y hablé en lengua de tartamudos, en la iglesia, tuve una experiencia espiritual en mi propia casa mientras adoraba a Dios. En ese tiempo, estaba viviendo una intensa batalla espiritual. Podía sentir que mi naturaleza carnal trataba de arrastrarme y vencerme. Mientras Rosalia oraba conmigo, yo caminaba de un lado al otro de mi sala, fervientemente alabando y adorando a Dios. No quería rendirme a la carne, pero parecía que todas mis fuerzas se habían ido. Durante ese tiempo, en verdad, no sabía cómo orar. Hacía poco que me había entregado al Señor, y el año siguiente de haber nacido de nuevo, entraba y salía de la iglesia. Cuando salía me podían encontrar en lugares no muy agradables. Así que caminaba de un lado a otro, resistiendo las tentaciones de la carne mientras oraba y alababa a Dios de la mejor forma que sabía hacerlo. No sabía qué hacer excepto levantar mis manos a Dios y decir aleluya y alabado sea Dios una y otra vez. De repente una sensación de calor se apoderó de mí, empezando por mis manos que estaban alzadas. La sensación fluía a través de mis brazos y hombros hacia mi pecho y parecía que se apoderaba de mi mente. Mientras esta sensación se apoderaba de mis piernas, me caí de espaldas. Cesé de respirar brevemente, pero ni me daba cuenta. En lugar de eso, empecé a hablar sin mucho esfuerzo en otra lengua. Por horas continué rindiéndome al Espíritu Santo, y ese lenguaje sobrenatural aumentaba hasta que me convertí en un orador en lenguas con toda fluidez. Esa fuerte unción del Espíritu Santo, la cual empezó a la medianoche, duró hasta las 4 de la mañana. Fue una experiencia que cambió la vida de mi hambriento corazón. La segunda vez que experimenté un poderoso mover del Espíritu Santo, estaba nuevamente adorando a Dios. En ese tiempo, yo trabajaba como leñador en el estado de Oregón para mantener a mi familia. Estaba en el proceso de llevar a mi jefe y a un compañero de trabajo, apodado Ford, a la salvación. Ford era un hombre joven y delgado que estuvo sumido en las drogas y estaba habituado a mentir. Yo les testificaba a él y a mi jefe día tras día. Después, cuando a mi jefe ya no le alcanzaba el dinero para pagarme, renuncié y continué trabajando gratis para así poder continuar dando testimonio a estos hombres. Como no recibía pago, mi jefe no podría decirme dónde cortar árboles. Esto para mí era una ventaja, porque así podía elegir trabajar al lado de Ford. Cada vez que Ford apagaba su motosierra para el descanso, yo empezaba a predicarle con entusiasmo. Hubieras visto cuán rápido él volvía a encender su motosierra nuevamente. Bien, finalmente le hablé a Ford sobre la necesidad de nacer de nuevo. Él recibió a Jesús en una carpa de leñadores a casi un cuarto de milla del lago Woods en las afueras de las cataratas de Klamath. Mientras Ford estaba sentado en la tienda, yo y otro leñador cristiano caminamos a su alrededor con las manos levantadas, adorando al Señor y orando para que Ford pudiera alcanzar la salvación. En ese tiempo, yo no creía que alguien podía realmente ser salvo a menos que sintiera algo. Cada rato, imponía mis manos en Ford y oraba en el Espíritu Santo. Luego, de pronto, en las tempranas horas de la mañana, la presencia de Dios entró a la carpa. Hasta el día de hoy, no puedo decirle si fue un ángel o el Espíritu Santo. Me caí de espaldas al catre y empecé a reírme fuertemente en el Espíritu Santo. Estaba tan borracho en el espíritu que no podía levantarme del catre. En el medio de todo esto, Ford fue salvo y lleno del Espíritu Santo. Los tres nos reímos fuertemente en el Espíritu Santo y oramos en lenguas y nos regocijamos hasta el amanecer. Todos los que escuchaban alrededor debieron pensar que estábamos locos. Al otro día mi jefe estaba furioso conmigo por lo que había ocurrido en la carpa la noche anterior. Pero no tenía que darle cuentas a él porque yo estaba trabajando gratis.
Entonces, para mi sorpresa, mi jefe vino esa noche y me dijo, algo anda mal conmigo. Yo le dije, yo sé lo que es, y necesitamos orar por eso. Mi jefe respondió, está bien, pero, ¿podemos ir al otro lado del lago donde no hay gente? Claro que podemos, le respondí. Así que el otro leñador cristiano y yo llevamos al jefe al otro lado del lago y oramos por su entrada al reino también. Poco después, Ford desapareció. Luego, cuando reapareció unos días después para recoger su cheque, estaba ebrio y había vuelto a las drogas. Él nunca más volvió. Unos años después, estaba yo dedicado al ministerio de tiempo completo y conduje una reunión en las cataratas de Klamath. Después del servicio, sentado en el cuarto de atrás, se me acercó un joven gordo y bien vestido. Hola, ¿se acuerda usted de mí?, me preguntó. No, le respondí. Yo solía trabajar con usted en el bosque. Mi nombre es fulano de tal. Su nombre no me recordaba de nadie. Entonces me dijo, usted me llamaba Ford. El único Ford que conocí era un mentiroso empedernido y un drogadicto. El joven solo sonrió y dijo, ese era yo. Lo miré con asombro, ¿ese eras tú? Y dime, ¿qué haces en esta reunión? ¿Qué acaso no sabía? Soy uno de los pastores patrocinando esta reunión. Casi me desmayo. Aquella vigilia de avivamiento en el Espíritu Santo que habíamos experimentado en la carpa de leñadores años antes había producido un buen fruto para el reino de Dios después de todo. Y se hizo realidad con solo 2 creyentes que adoraban a Dios. ¿Cómo pasar 3 horas con el Señor? De diferentes ocasiones me han preguntado cuál es la forma más poderosa para que una persona pase 3 o 4 horas en la presencia del Dios, si ese es todo el tiempo que dispone para eso durante la semana. Después de muchos años de orar y esperar en Dios, mi respuesta se resume en estas 3 cosas básicas. 1. La alabanza y la adoración. Nos da la fortaleza para sustentarnos en medio de las pruebas, intercambiando nuestras debilidades por el poder de Cristo. 2. La confesión de la palabra de Dios. Hablando a las montañas de nuestras vidas que necesitan ser removidas, la enfermedad o el dolor, las dificultades financieras o tormentos, las preocupaciones o miedos, etc. 3. Orar en lenguas. El lenguaje sobrenatural que no solo edifica sino suple el conocimiento revelado. No son los mensajes generales que escuchas al ministro predicar 1 hora cada semana que cambiarán tu vida. El maestro o pastor ungido solo puede proporcionarte la información requerida para el cambio necesario. El verdadero cambio viene cuando en la privacidad de tu propia casa, aplicas la palabra a los problemas que estás enfrentando. Tu vida es transformada en proporción directa al tiempo privado que pasas orando en el Espíritu y en la confesión de la palabra y la adoración. Ahora, es importante entender que las pautas que voy a darte para pasar tiempo con Dios, son solamente pautas. No existe una fórmula que debas seguir al pie de la letra para disfrutar de la compañía con el Padre. Solamente tienes que seguir la guía del Espíritu Santo mientras desarrollas esas 3 áreas en tu caminar con Dios. Y al hacerlo, disfrutarás una nueva dimensión de oraciones respondidas y una fuerte y continua conciencia de la presencia de Dios. La primera hora, adoración. En la primera hora entraría a la presencia de Dios, en adoración, alabanza y acción de gracias. Yo diría, aquí estoy Padre, no tengo necesidades que presentarte en este momento, porque todas mis necesidades fueron suplidas hace 2000 años en la cruz. Estoy aquí simplemente en compañía tuya porque tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Voy a ascender a tu santo monte y ver cuánto puedo ascender alabándote y adorándote. Mi meta es desarrollar una relación con Dios basada en la comunión en vez de la necesidad. Muchas veces los creyentes entran a la presencia de Dios solo cuando están en la iglesia y se les instruye a hacerlo cuando necesitan algo. Pero una de las mejores formas de adoración es entrar a su presencia en nuestra vida privada para alabarle y adorarle a Él como nuestro Padre Celestial, simplemente porque nuestro nombre está anotado en el libro de vida del Cordero. Dios está sumamente feliz de que seamos sus hijos y Él nuestro Padre. Y como Padre que disfruta de sus hijos, Él quiere pasar tiempo con nosotros en comunión alrededor de su trono. A Él le gusta cuando levantamos nuestras manos santas y en pura comunión le decimos simplemente cuánto le amamos. Entonces,
¿Cómo entramos en la presencia de Dios? Bueno, el Espíritu Santo fue enviado para glorificar a Jesús. Juan 16, 14. El ministerio del Espíritu Santo es llevarte a la presencia de Jesús. De la misma forma Jesús te lleva a la presencia del Padre. Y los mismos principios que Jesús enseñó a sus discípulos acerca de entrar a la presencia del Padre se aplica entrando a la presencia de Jesús. Jesús dijo: vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6, 9. La palabra santificado significa santificar su nombre en nuestras vidas, exaltarlos sobre todas las cosas. Significa entrar a su presencia con reverencia y adoración. Hablando hipotéticamente, siempre estamos en la presencia de Dios. Tenemos el nombre de Jesús y podemos presentar nuestra petición al Padre a cualquier hora del día. Pero cuando tenemos tiempo de entrar a la presencia de Dios según sus protocolos, entonces déjame decirte ahora que hay una manera de agradarle. Ante todo, hay una manera de rendirme a Dios en adoración íntima. La primera parte que debería ofrecerle es mi alma, mi intelecto, mi voluntad y mis emociones. Quizás no sienta el deseo de ofrecerle mi alma a Dios. Nadie me debería obligar a eso. No hay una banda musical constantemente tocando a mi alrededor, creando una atmósfera de adoración. No siempre tengo un disco compacto disponible para escuchar música de adoración. Pero cuando entro a la presencia de Dios ofreciendo mi alma, casi siempre termino adorándole a Él en el Espíritu. Segundo, cuando vengo ante Él, debo mostrarle mi respeto. Un embajador le mostraría respeto a un rey terrestre inclinándose ante él y ofreciéndole regalos. ¿Cuánto más respeto debería mostrar cuando entro a la presencia del Rey de Reyes con la ofrenda de mi alma? Algunas veces nos olvidamos a qué presencia estamos entrando. Es verdad que Jesús es nuestro mejor amigo. Es verdad que Él es nuestro confidente. Pero cuando nos acercamos a Él con una petición o con nuestra adoración, Él es nuestro sumo sacerdote, y Él se merece nuestro más alto honor y respeto. Por esa misma razón, es sumamente importante que no dejemos a nuestra alma vagando por las calles para resolver algún problema cuando se supone que debemos estar adorando al Rey de Reyes. Si queremos que nuestra alma sea bendecida por el Rey de Reyes, entonces debemos mantener nuestra alma en la presencia del Rey de Reyes. Hacer lo contrario sería tremendamente irreverente, por así decirlo. La segunda hora, confesión de la palabra de Dios. Durante la segunda hora me pasaría con el Señor reconciliando el problema que estoy atravesando y dejándolo al pie de la cruz. ¿Cómo? Reemplazando con las palabras de mi boca la imagen del problema que el diablo presenta en mi camino, con la imagen que está en la palabra. Esa es mi herencia y mi derecho como creyente. Mientras entro a la segunda hora, yo diría: Padre, te agradezco porque los demonios se sujetan a mí. Te agradezco porque la enfermedad, que es causada directa o indirectamente por demonios, se sujetan a mí en tu nombre. Te agradezco por haber sido librado de la pobreza y que ésta se sujeta a mí en tu nombre. Te agradezco por todas esas cosas, Padre. Ahora si me perdonas, Padre, el diablo está invadiendo mi territorio. Así que voy a hacer uso de la fe y de la palabra que tú me has dado para enfrentarme a esta invasión con el poder de la confesión. Tú dices que si en mi corazón yo no dudo a tu palabra, y que si la confieso con mi boca, el mismo poder sobrenatural que dio a luz el milagro más grande de todos, el nuevo nacimiento, también operará para mover mi montaña. Así que pasaba la siguiente hora enfocando la confesión de la palabra de Dios directamente a mi problema. Hablaría a esa montaña en mi vida de la misma manera que Jesús le habló a la higuera en Marcos 11:14. Por ejemplo, si estuviera pasando por un problema financiero, yo decía lo siguiente una y otra vez: pobreza, tú ya has sido reconciliada en la cruz. Jesús ha llevado mi pobreza por un acto de gracia, por amor Él se hizo pobre por mí, siendo rico, para que a través de su pobreza fuese yo enriquecido. 2 Corintios 8:9. ¿Me oyes, pobreza? Tengo un pacto con Dios. Tú no puedes estar en mi vida. Estás maldecida. Y te sales de mi vida. Y, prosperidad, te llamo del norte, el sur, el este y oeste. Finanzas, yo les ordeno incrementar. Estoy cumpliendo mis derechos como creyente por el don que Dios me ha dado. Signo de exclamación abierta a la confesión de mi fe en su palabra. Durante esa segunda hora, le hablaría de ese modo a la montaña de pobreza, maldiciéndola y ordenándole que salga de mi vida. Me divertía grandemente persiguiendo al diablo, haciendo exactamente lo que acabo de describir. No pienso que haya nada que lo enoje más. Ahora alguien puede decir: puedo entender la adoración a Dios por una hora, pero,
¿Acaso el confesar su problema una y otra vez como si estuviera rogando, no es la misma cosa? No, no lo es. A Dios le ruegas cuando le pide una y otra vez algo que ya te ha concedido, como la sanidad o liberación de una adicción que te ha mantenido en esclavitud. El confesar la palabra de Dios es usar la fe que Dios ha puesto en tu corazón para cumplir lo que Él ya ha dicho con respecto a tu problema. Una vez que hemos hecho la oración de fe sobre el problema, ya no debemos hablarle a Dios sobre el problema. Debemos hablarle al problema sobre Dios. La tercera hora, orar en lenguas. Finalmente, cuando entraba la tercera hora diría: bueno, Padre, ya he reconciliado ese problema en la cruz. He empuñado agresivamente la espada del Espíritu, la palabra de Dios durante esta última hora, y he cambiado varias cosas en el Espíritu. Te agradezco que ya he recibido mi respuesta. Pero ahora, con tu permiso, Padre, necesito un poco de edificación, un poco de fortalecimiento en mi espíritu humano, ejercitarme un poco orando los misterios de Cristo. Y así me pasaría la tercera hora orando en lenguas. Entonces me acostaba, sentaba o caminaba de un lado a otro, fortaleciéndome en mi santísima fe mientras oraba en el Espíritu Santo. Cuando hagas eso, muchas veces empezarás a sentirte tan edificado que no querrás detenerte. Y dirás: pienso que seguiré otra hora orando en lenguas. He encontrado algo durante esa tercera hora que puedo hacer a propósito, solo porque decido hacerlo, que me lleva a la promesa de Dios de edificar la parte de mi ser en la que no debo dudar, mi corazón. ¿Qué es lo que digo al orar? La mayoría del tiempo no lo sé, porque mi entendimiento es infructuoso. Pero sé con toda certeza que mi espíritu está comunicando secretos divinos y misterios ante el Padre, y que me estoy fortaleciendo en mi ser interior, o en mi corazón a través de mi santísima fe. Así que si solo tuviera un periodo de tiempo de 3 horas en el que pudiera pasar con el Señor durante una semana, esa sería la manera en que la pasaría. Si por alguna razón tuviera solo una hora en la que pudiera orar a la semana, lo dividiría en 3 segmentos de 20 minutos, de adoración, confesión y de orar en lenguas. Las 3 formas de oración están diseñadas para beneficiarte y para hacerte receptivo a la obra consumada de la cruz. Los beneficios de meditar en la palabra. La meditación en la palabra de Dios es una de las pautas más importantes que podría darte para abrir misterios divinos a través de orar en el Espíritu Santo. Por más de un cuarto de siglo, me he esforzado en orar en lenguas lo más que he podido en mi caminar con el Señor y he cosechado ricas recompensas. Uno de los más grandes beneficios que he experimentado han venido de meditar en la palabra en oración. ¿Qué es la meditación? La meditación es el proceso de asimilar la palabra de Dios en tu alma y espíritu. Cuando meditas en la palabra de Dios, el Espíritu Santo toma el consejo de Dios que está en la palabra y lo establece en tu espíritu de tal forma que se convierte en tu visión, sabiduría y consejo. La meditación puede llevarte más allá de tan solo reconocer que la palabra de Dios es verdad, a injertar la palabra dentro de tu espíritu. En otras palabras, la palabra no solo se convierte parte de ti, sino que mientras se implanta en tu corazón, te vuelves parte de ella. Meditar en la palabra y el orar en lenguas. Te he dado algunas pautas prácticas sobre qué hacer si solo tienes 3 horas para estar con el Señor. Pero esto no niega el hecho de que mientras más ores en lenguas, más claro y definido se hará el canal divino a través del cual Dios se comunica contigo. Es para tu beneficio eterno el hecho que ores mucho en el Espíritu Santo, fortaleciéndote en tu santísima fe. Cuando ores en lenguas, el maestro de tu nueva naturaleza usará el lenguaje sobrenatural que trajo del cielo para empezar un proceso de iluminación dentro de ti. En ese lenguaje residen no solo los misterios del plan de Dios para tu vida, sino el entendimiento de toda escritura. Por consiguiente, el Espíritu Santo vive en la esperanza del día que te entregarás a la meditación de la palabra de Dios. Cuando lo hagas, haces que su ministerio de iluminación sea mucho más fácil. Yo considero una bendición el hecho de que mi mente sea infructuosa mientras paso 3 o 4 horas orando en lenguas. ¿Por qué? Porque he aprendido a ocupar mi mente con la palabra de Dios mientras mi espíritu está orando. Se ha vuelto automático en mí. Cuando me siento a orar en lenguas, tomo mi Biblia y empiezo a leer. Mi práctica favorita es tomar un libro como el de Gálatas, Efesios o Filipenses y simplemente leer ese libro una y otra vez mientras oro en lenguas por horas. Siempre me siento en una silla o me recuesto en el piso y oro por 1 o 2 horas.
Luego coloco mi Biblia abierta en un lugar conveniente y empiezo a caminar alrededor de la habitación orando. Oro por un rato, y mi espíritu está oyendo en caso que el Espíritu Santo diga algo a través del canal de comunicación. Entonces vuelvo a la Biblia y leo el libro entero nuevamente, orando en lenguas. Estoy feliz que mi mente y mi espíritu puedan recibir de Dios al mismo tiempo. El Espíritu Santo toma todo el conocimiento acumulado que he depositado en mi mente, a través de leer algo en la Biblia una y otra vez, y Él lo usa para el proceso de meditación de día y de noche. Es a través de ese proceso que se origina gran parte del conocimiento revelado que recibo. Como la iglesia del primer siglo meditaba en la palabra. Meditar en la palabra mientras se ora no es algo nuevo o único para mí. Pensemos en los primeros apóstoles. En Hechos 2, los apóstoles fueron llenos con el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Luego en Hechos 6, se enfrentaron a un problema referente a la distribución justa de los alimentos entre los creyentes. Los apóstoles dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos 6, 2 al 4. Ahora, ¿a qué parte de la palabra se referían los apóstoles? A todas las promesas del Antiguo Testamento. Recuerda que esa era toda la palabra que ellos tenían hasta ese momento. Ellos no podían, como nosotros, abrir la Biblia y leer la fundación entera de la iglesia como tú y yo lo podemos hacer ahora. Así que los apóstoles se dedicaban continuamente a escudriñar todas las promesas del Antiguo Testamento y al mismo tiempo se consagraban en oración. Pero, ¿a qué clase de oración se referían los apóstoles? Bueno, ¿cuál fue la experiencia reciente que tenían en la mente? Recién habían recibido la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Así que ellos estaban orando en ese nuevo lenguaje que el Espíritu Santo les había dado. Los apóstoles oraban en lenguas continuamente mientras meditaban en las promesas del antiguo pacto. Esta práctica les ayudó a establecer el fundamento de la iglesia, porque de ese modo Dios pudo revelar los misterios de Cristo. En la vida del apóstol Pablo podemos también ver el principio de meditar en la palabra mientras se ora en el Espíritu. Recuerda que, con la excepción de Jesús, Pablo recibió más conocimiento revelado que ningún otro hombre desde Moisés. Nosotros ya sabemos una de sus claves para recibir ese conocimiento revelado. Después que él fue lleno del Espíritu Santo, hizo la declaración que él hablaba en lenguas más que ninguno. 1 Corintios 14, 18. Pero la meditación en la palabra de Dios era otra clave importante. Pablo dijo que era fariseo, un hebreo de hebreos. Filipenses 3, 5. Lo que significa que él empezó a memorizarse las escrituras del Antiguo Testamento durante 7 horas al día empezando a la edad de 3 años. Yo creo que toda escritura del Antiguo Testamento se almacenó dentro de Pablo, combinado con su orar en lenguas más que todos, y fueron de cruciales en preparar a Pablo para recibir el conocimiento revelado para el establecimiento de la iglesia. Ese conocimiento revelado unió el Antiguo Pacto junto con el Nuevo Pacto. Hasta donde puedo entender, Pablo fue el único apóstol que realmente entendió la relación entre la ley y nuestro pacto con Dios a través de Jesucristo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, 2. Hoy día ese entendimiento parece ser de lo más común, pero en los días de Pablo, no se había oído. Y 2 claves que permitieron a Pablo recibir tan profundo conocimiento revelado fueron el orar en lenguas y el meditar en las escrituras del Antiguo Testamento. La confesión, la forma más alta de meditación. Dios nos creó a ti y a mí con la capacidad no solo de creer, sino también de conformarnos a cualquier cosa que creamos y que continuamente nos sometamos. Desafortunadamente, esta habilidad puede operar en nosotros tanto para mal como para el bien. Por esta razón Dios instruye a Josué cuando estaba a punto de llevar a los hijos de Israel a la tierra prometida: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Josué 1, 8. ¡Qué conjunto increíble de instrucciones! Primero Dios dijo: no dejes que la palabra de Dios se aparte de tu boca. Eso significa que en ningún momento la palabra de Dios, en tu boca,
debe ser reemplazada por algo más. Cuando dejas que la palabra de Dios se aparte de tu boca, entonces te colocas a ti mismo en acuerdo con las circunstancias que están en tu contra. Pero si perseveras confesando la palabra de Dios, estarás operando en el pacto que tienes con Dios contra las circunstancias adversas. Y en la medida que te mantengas sujeto a la palabra, confesándola una y otra vez, estarás aplicando una de las más altas formas de meditación. Las circunstancias no hacen acepción de personas. Ellas vendrán a ti de día y de noche. Pero cuando te enfrentes a esas situaciones que parecen imposibles de vencer, continúa confesando las promesas de Dios una y otra vez. Así te mantienes meditando de día y de noche. A través de la meditación, le estás dando a la palabra de Dios la oportunidad de transformarte a ti y tu manera de pensar para que puedas llegar a convertirte en esa persona victoriosa que debes ser. Eventualmente te conformarás a lo que continuamente decidas someterte. Esa es la razón por la que Dios dijo a Josué que nunca permita que la palabra se aparte de su boca y que medite en ella de día y de noche. Dios quería que Josué se sujetara continuamente a la palabra. Pinte un cuadro de su respuesta. Debido a nuestras agendas tan ocupadas, muchos de nosotros no podemos leer, estudiar o memorizar la palabra de día y de noche. Pero podemos meditar en la palabra de día y de noche. El leer, estudiar y memorizar solo pueden ayudar a la meditación, pero no pueden reemplazarla. En realidad tú puedes imaginar un conjunto de circunstancias nuevas en tu espíritu y tu mente al meditar de día y de noche en lo que Dios ha dicho acerca de ti y tu problema. Muy pronto ya no te estarás conformando al problema. En cambio, tu fe, tus pensamientos y tu actitud dejarán el problema atrás para embarcarte en un viaje en Dios donde toda promesa es, sí es amén. 2 Corintios 1, 20. Tú puedes encontrar un lugar en Dios donde tu boca ha descrito la victoria tantas veces que ha pintado un cuadro dentro de tu espíritu. Ese cuadro de victoria se vuelve tan poderoso, que reemplaza cualquier cosa y todo lo que habla de derrota. Así que cuando enfrentes un problema o que estés a punto de avanzar para conquistar algo en el reino de Dios, empieza escuchando y leyendo las escrituras que se refieran a tu problema. Permanece haciendo eso hasta que haya un gran depósito de la palabra dentro de ti. Luego medita en esas escrituras de día y de noche, declarándolas una y otra vez. Recuérdalas repetidamente en tu mente hasta que la palabra pinte un cuadro en tu corazón más poderoso que el cuadro que los obstáculos pintan en tu mente. Extrae la palabra de tu espíritu y piensa en ella una y otra vez mientras estás conduciendo, limpiando la casa o trabajando en tu oficina. Cuando puedas, describe tu victoria en voz alta. Usa tus palabras para pintar cuadros de victoria. Entonces Dios hará por ti lo que le prometió a Josué, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El rol de la meditación para superar mis fracasos. Puedo atestiguar, en mi propia experiencia, a la verdad de este principio vital. Por ejemplo, nunca olvidaré la primera vez que traté de predicar. Era un culto de día miércoles por la noche en una pequeña iglesia de la Santidad en Oregón. Además de mi esposa Rosalie, solo habían 3 o 4 personas presentes. Estaba seguro que podía hacerlo. Muchas veces aquellas mismas 4 personas se habían sentado conmigo y con mi esposa en los cafés, hablando de Jesús. Me dejaba llevar de tal manera en la prédica y palmeando la mesa que casi derramaba nuestro café. Pero cuando me tocaba estar frente a la iglesia, de esas mismas 4 personas, para darles la palabra en mi capacidad oficial, algo pasó. Probablemente era el temor de estar en una posición donde yo sentía que tenía que producir algo. Aún en la secundaria, prefería tomar un examen escrito, que me daba una calificación inferior, que dar un examen oral. Me bajaba la presión, me volvía blanco y me sentía mareado por el simple hecho de pensarlo. Sin embargo, ahí estaba, parado detrás del púlpito con una página llena de notas y todo el mundo mirándome. Rosalie me dijo que al pararme ahí me puse pálido mientras intentaba tomar valor para empezar. Entonces la puerta se abrió repentinamente y 3 personas más entraron y se sentaron. Eso lo completó. Eran perfectos extraños. Casi me desvanecí mientras me inclinaba sosteniendo el púlpito para mantenerme en pie. Todavía puedo acordarme cómo mis nudillos se volvían blancos mientras los miraba fijamente. Tenía miedo de mirar a las personas. Finalmente, me recuperé lo suficiente para leer mi texto, pero de repente mi mente se puso completamente en blanco. Antes de ese día había pensado en 100 cosas para decir, pero mi pizarra mental se borró por el pánico que sentía. Así que como medida de emergencia,
Tomé mis notas y empecé a leerlas. Pero la situación solo empeoró. Una vez que terminé de leer mis notas, no tenía absolutamente nada que decir. Estaba paralizado de miedo. Miré tímidamente a mi pastora para que me ayudara, así que ella vino al púlpito para rescatarme. Me dolía tanto por dentro que quería llorar. Fue una larga caminata hasta mi asiento. Me senté justo a tiempo para escuchar a la pastora disculparse ante la gente, diciendo: «Lo siento amigos». Él me dijo que tenía un llamado a predicar. La dura experiencia duró unos 7 minutos. Esa noche enterré mi cara en la almohada y lloré hasta que todo el dolor se fue. Pasó mucho tiempo para que yo decidiera pararme detrás de un púlpito y predicar nuevamente, signo de exclamación abierta, casi 2 años. Parecía como si esa noche había confirmado todo lo que ya sabía. No tenía lo que se necesitaba para ser un predicador. Las palabras de mi abuelo sonaban en mis oídos: «Nunca vas a llegar a nada». Después de sentirme devastado en mi primer intento de predicar, sabía que había una montaña de mala programación en mis pensamientos de imágenes pobres que debía vencer. Pero, gloria a Dios, en los meses siguientes, algo pasó que rompió ese patrón mortal. Aprendí la importancia de meditar en la palabra de Dios. 2 años más tarde, reuní el coraje para hacer mi segundo intento de predicar. Algo era muy diferente esta vez, aunque físicamente no había estado ante una multitud durante aquellos 2 años. A través de la meditación había estado ante multitudes y predicado cientos de veces. Solamente cerraba los ojos y me veía predicando. Hasta podía escucharme a mí mismo predicando el mensaje una y otra vez en mi espíritu. Estaba pintando un cuadro de victoria en mi interior. Lo que hacía era meditar en aquellos versos que describían el cuadro de verdad al que necesitaba conformarme, versos tales como: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Filipenses 4:13, «Y mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo». 1 Juan 4:4. Yo seguí meditando en esos versos hasta el punto que cambiaron la forma en que me veía. Era increíble. Cuando llegó el momento, era como si hubiera predicado cientos de veces. Estaba sorprendido lo fácil que fue conformarme a la imagen que había sido creada en mi espíritu a través de la meditación en la palabra. Eso es lo que hace a la meditación tan poderosa: reemplaza el problema con la palabra y el temor al fracaso con la fe, en cada área de tu vida. Asimilando la palabra en el alma. Tu alma fue creada para asimilar. Por ejemplo, si te trasladas a un país donde la gente habla un idioma que no conoces, empezarás a asimilar el idioma simplemente por estar en contacto con otras personas que lo usan constantemente. Tu alma entera se involucraría para que aprendas ese lenguaje automáticamente. No tendrías que sentarte con un disco compacto que te diga gracias o ¿cómo estás?, en ese idioma, y repetirlo una y otra vez hasta que finalmente lo memorizas. De la misma manera, puedes acercarte a la palabra de Dios de tal manera que tu alma, tu intelecto, voluntad y emociones, automáticamente lo asimile y se involucre en el proceso de transformación de acuerdo a la verdad en ella. Por ejemplo, algunos hombres en mi iglesia llamados al ministerio de ayuda, me preguntaban sobre qué libros de la Biblia debían meditar para sobresalir en su llamado. Como hombres de negocios, una de sus mayores preocupaciones era si ellos podían aprender a manejar el dinero sin que el dinero los maneje a ellos. Así que les dije: tomen el libro de Proverbios y léanlo 50 veces. Léanlo deliberadamente y con precisión, reconociendo lo que hay en cada verso. Puede que no entiendan lo que el verso significa, pero al menos entenderán lo que dice. Si se topan con una palabra que no conocen, búsquenla en un diccionario para que la próxima vez que la lean puedan entender lo que significa. Pero no hagan ningún estudio o referencia cruzada. Simplemente lean el libro de Proverbios 50 veces. ¿Por qué les instruía a esos hombres a hacer eso? Porque en el tiempo que leen Proverbios 50 veces, habrán asimilado el libro entero en su alma. Quizás hay 3 versos, uno en el capítulo 2, otro en el capítulo 5, y otro en el capítulo 9, que les dará entendimiento de un verso en el capítulo 14. Pero no podrían conectarlos en su entendimiento hasta que hayan leído el libro 50 veces y lo hayan asimilado en su alma. Cuando lees un libro de la Biblia una y otra vez, te preparas para meditar de día y de noche. Estás alimentando tu espíritu con la materia prima que el Espíritu Santo necesita para mostrarte todos los secretos de la Biblia. En algún momento emergerá en ti un tema central, y luego vendrán a tu mente todos los versos relacionados con ese tema, junto con el entendimiento de cómo se relacionan el uno con el otro. El entender cómo los versos se relacionan el uno con el otro en un pasaje de la Escritura es una parte importante del proceso de meditación.
Una de las primeras cosas que el Señor me enseñó relacionado a la meditación es que nunca hay que sacar un texto fuera de su contexto. Si hay un verso que estoy tratando de entender, el Espíritu Santo me alerta para encontrar dónde el tema comienza y termina, para que luego lea yo esos pasajes repetidamente. De esta manera, colaboro con él durante mi meditación. El proceso de asimilación ocurre automáticamente, aun cuando estés durmiendo. Por ejemplo, supone que lees Primera de Juan 100 veces. A propósito, es un buen comienzo que puedes hacer para iniciar a tu alma en la meditación. Todo lo que haya dentro de ti que no ame a las personas entrará en guerra contra ese libro. Supongamos que después de eso, alguien te hace algún daño de alguna forma, y andas enredado con el rencor como se abrazan los pulpos. La mente de Dios que has asimilado de Primera de Juan te ayudará a separar lo importante de aquello que no lo es mientras duermes. Magnificará la verdad que has asimilado en cuanto al amor de Dios y te desenredará del rencor. Eso es a lo que me refiero por meditación de día y de noche. El proceso de asimilación sucederá automáticamente, así como se hace para aprender un nuevo lenguaje en un país donde todos hablan ese idioma menos tú. Tu alma fue diseñada para convertirse a la imagen de lo que pones dentro de ella. Si es un nuevo lenguaje que todos hablan y tú no, automáticamente empezarás a aprender el idioma. Y si te rindes para orar en el Espíritu Santo y la palabra, leyéndola, hablándola y haciéndola, meditándola una y otra vez en tu mente, entonces tu espíritu humano automáticamente empezará a ser iluminado por el conocimiento revelado de la verdad de Dios. Estas pautas que te he dado para orar en el Espíritu no son todas. Son simplemente algunos indicadores que apuntan hacia el camino a una vida de oración más eficaz. Recuerda, que la clave para abrir los misterios divinos es orar en lenguas. Tu destino es la perfecta voluntad de Dios para tu vida, y tu ayudador durante todo el viaje es el Espíritu Santo que vive dentro de ti. Continúa buscando mi rostro para que puedas ir de muerte en muerte, de la naturaleza carnal, y de gloria en gloria. Verás cosas maravillosas, muy maravillosas que pasarán. No solo estarás en la siembra, sino también en la cosecha. Porque así he hablado, y así será. Te doy las llaves, y te llamo. Ven, 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 dice el Espíritu de gracia.